Víctor, pregunta número Pregunta número 6. 6. Que diría, sí, dice, ¿cuál es el papel de explicar gramática a un adulto mientras aprende un idioma? ¿Puede un adulto hacerse proficiente en un segundo idioma sin tener un conocimiento de las reglas de un idioma? En primer lugar, yo creo que el papel de la gramática es de vital importancia, es muy importante en la enseñanza de una lengua, ¿no? Okay. Porque finalmente las lenguas, yo creo que la lengua es una estructura, ¿sí? Es toda una estructura, no es todo un esqueleto. ¿Está bien? Entonces es importante que el estudiante conozca el esqueleto del lenguaje que va a aprender, ¿sí? Para poder hablarlo, vaya, ¿no? comprenderlo, conocerlo, experimentarlo, vaya, ¿no? Y la segunda pregunta, si un adulto puede puede aprender bien, correctamente un idioma sin conocimientos gramaticales, a mí me parece muy complicado, ¿no? O sea, sí se puede porque se ha visto, ¿no? Yo conozco casos de gente que ha aprendido, por ejemplo, inglés sin realmente, en la calle, por ejemplo, ¿no? O practicando solamente, sin meterse concienzudamente a estudiar gramática, ¿no? Se puede aprender, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, tienen muchas deficiencias, se le encuentra mucha deficiencia a esa persona, ¿no? Que aprendió una lengua sin conocer la gramática. Muy bien. Okay. Pero hay todas las teorías que hablan del aprendizaje de una segunda lengua como la de los primeros estarían en contra de lo que estás diciendo, porque dicen que la gramática no es tan importante. Lo primero es que pierdas el miedo a hablar, que aprendas como aprenden los niños, y que ya sobre la marcha haces las correcciones. Que bueno, ahí está la polémica, ¿no? De si hay o no hay. ¿Qué opinan? Cuando yo estuve la semana pasada que estuve en el laboratorio hablando con el estudiante de Yarel, él ya es un nivel más avanzado, y él hablaba muy lento. Me decía, yo hablo muy lento porque yo pienso primero en mi lengua, después hago la traducción al español. Entonces, él finalmente, aunque lo hacía de manera lenta, pero lo hacía de una manera muy correcta, habla muy bien el español él. ¿Por qué? Porque él tiene conocimientos en su lengua materna, en el inglés, habla tagalo, habla inglés y habla español. Entonces, como él tiene conocimientos gramaticales del inglés, de imagino que el tagalo también, así puede empezar a poner en práctica esas estructuras que a veces pueden ser similares, ¿no? Que es lo que comentaba Rafa en el momento, ¿no? Puede hacer esa transferencia, ¿no? O sea, tengo la estructura gramatical de mi lengua que yo domino, porque es mi lengua materna, y hago transferencia al español. Puede ser similar, puede tener algunas variantes, pero eso yo siento que le ayudaba mucho, ¿no? Conocer la gramática de esas lenguas para el momento de hablar español. Pero ahí tu cuestionamiento sería ¿tiene el conocimiento gramatical o es nada más un proceso natural que está haciendo? O sea, la traducción se da, es eso que ni qué, ¿no? Todo el mundo lo hemos pasado cuando estamos aprendiendo un segundo idioma. La pregunta es, ¿realmente hay un conocimiento gramatical? Por ejemplo, ¿qué pasa? Ciertamente conocer la gramática ayuda, pero ¿cuántas veces nos enfrentamos con alumnos que no conocen la gramática ni de su lengua? No, yo siempre les digo a mis estudiantes, yo aprendí inglés cuando comencé a aprender español. Sí. Gramaticalmente. Ajá. O sea, hablando así de gramática en específico. A partir de que jugamos el tablero de las frases, yo me di cuenta que el señor sí sabe gramática, porque incluso salió una tarjeta que está adjetivos, la volteó y vio que decía una, y dijo, eso no es un adjetivo, es un artículo. Ah, bueno. Entonces, sí, no, yo incluso le quise hacer trampa, ¿no? Yo le quise hacer trampa y él no se dejó. Él me dijo, no, eso no se puede. O sea, yo vi que sí tiene conocimiento de gramática. Bueno, tenemos que pensar rápidamente en otra vez los niveles, ¿no? A los novicios les podemos enseñar mucha gramática. Recuerden que son palabras, ¿no? Frases memorizadas. Sí, les enseñamos gramática, que es un verbo, que es un sustantivo. Primero un sujeto, un pronombre, luego un verbo, etc. Pero mientras vamos pasando a los diferentes niveles, ya podemos aumentar un poco más la gramática. ¿Ok? Amaury y luego Rafael. Sí, no, la polémica esta, la que está haciendo referencia a Carmen, y la pregunta que tocó Víctor, tiene que ver con la siguiente pregunta, que es la que yo quería... Ok, ¿cuál es? Que es la pregunta 7, que dice acerca de si los rasgos gramaticales
deben ser adquiridos, los rasgos gramaticales, cuando se adquiere una segunda lengua, deben ser adquiridos de una manera similar a como se adquieren en el lenguaje natural. Esa sería la pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta sería si es necesario seguir en la enseñanza de una segunda lengua un modelo análogo o similar al que se sigue cuando se adquiere la lengua de manera natural, cuando el niño nace y va creciendo. Claro. Que en mi opinión tiene que ver un poco con esto que están discutiendo. El niño no tiene, cuando un niño adquiere un lenguaje lo adquiere por imitación y no tiene ni la más mínima conciencia gramatical elemental. Entonces es completamente distinto, es una situación completamente diferente de un individuo que adquiere una lengua con un mínimo, el que sea, de instrucción y un mínimo de nociones gramaticales, claro, deducidas, lógicas, inferidas del propio uso de su lengua materna. Muy bien. Entonces las condiciones son, por tanto, imposibles de comparar. Claro. Son dos situaciones completamente niños, distintas adultos. y no se pueden aplicar unos criterios a otros. Porque Niños, aunque tenga una educación mínima, adultos. aunque tenga una educación mínima, hay una serie de conocimientos gramaticales que tiene por usar la lengua, por el mero hecho de usarla. Muy bien. ¿Querías? Pues Rafael y luego Jorge, rápido. Yo creo que, como usted dijo, tiene que ver con la finalidad. O sea, ¿para qué? Y estableciendo esas similitudes, ¿no? Entre el novicio es el niño y el superior es el adulto. Pero ¿Podemos saturar a un niño de gramática y de conocimientos gramaticales? Por supuesto que no. Pero han visto estudiantes adultos a nivel novicio que tienen ganas de aprender la gramática. A mí me tocó una vez un señor que estaba estudiando el doctorado, quería tomar 111, estudiaba el doctorado en inglés, así que sabía todo lo de la gramática de inglés. Y hasta nos poníamos a discutir en la clase sobre la gramática y los demás apagaron el aprendizaje porque era pura gramática. Así que hay los que sí quieren aprender la gramática, pero en la mayoría de los casos tal vez no. Jorge, Amaury, seguimos con una pregunta más. Mi comentario sería de que un idioma se puede enseñar con gramática y sin gramática. Sin gramática para un niño, para personas sin estudios, ¿sí? Trabajadores agrícolas, así. Pero nosotros estamos trabajando con personas educadas que tienen educación. Por eso nosotros, para tener un cierto orden, debemos de basarnos en una gramática. Puede ser. Yo aprendí español en las calles en Argentina. Tomé una clase o dos antes de ir, pero no sabía nada. Al regresar, sí, comencé a estudiar con los libros y todo. Tomé un examen en una universidad para ganar crédito. Y así hacía cuando tomaba, porque tenían frases con opciones múltiples. Decía la frase y ponía cada respuesta en el espacio, ¿no? En el hueco. Y la opción que sonaba mejor, era la opción que escogí. Saqué 100 en el examen, ¿no? Pero no por saber las reglas gramaticales, solo por haber escuchado cómo se usaba y todo. Ok.